Primer caso, paciente femenino de 30 años que presenta quemaduras de segundo y tercer grado en su cara, cuello y parte posterior del tronco. En el momento en que encuentres a la víctima, la primera instancia a seguir es revisar el entorno donde se encuentra y extinguir la fuente de calor que le produjo las quemaduras. Esto para evitar que tú o ella sigan corriendo algún tipo de riesgo. El segundo paso es verificar que sus signos vitales estén bien y identificar los diversos síntomas que pueda llegar a tener o que ya esté presentando debido a la situación a la que estuvo expuesta. Seguido a esto, llamar a emergencias y comentar lo que anteriormente pudiste visualizar. En este caso, que ella tenía taquicardia con dolor, es decir, que su ritmo cardíaco estaba elevado y el dolor era debido a las quemaduras grado 2. También que estaba normotensa, es decir, que los niveles de tensión sanguínea eran normales. Otro síntoma fue que presentaba ansiedad e intranquilidad y que las quemaduras que están en su cara y cuello son consideradas críticas por el área en el que se encuentran. Después de esto, procederías a conseguir alguna tela, paño o toalla que se encuentre totalmente limpia y obviamente agua fría, lo más limpia posible. Podemos humedecer la tela que encontramos y ponerlas en la quemadura para así poder reducir la temperatura y disminuir el dolor, o verter directamente y suavemente el agua sobre esta. Después cubriremos las quemaduras con una de las telas que encontramos antes, preferiblemente que sea blanca y no tan pesada. Y adicional a esto debemos quitarle o cortarle con una tijera, con mucho cuidado, la ropa cercana a las quemaduras, evitando la que esté adherida a la piel. Y como última instancia, tratar de tranquilizarla lo más posible hasta el momento en que llegue la ayuda para así poder trasladarla a un centro médico. Es un paciente de sexo masculino de 32 años que se cayó de una moto a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Tiene raspaduras y quemaduras de segundo grado. Lo que se puede hacer es con un trapo mojado o con agua tibia limpiar la herida. El brazo que está roto o mal ubicado se entablilla o se inmoviliza con una tabla para que así no se... Están jugando un partido de fútbol en el patio y un compañero le hace zancadilla y cae al suelo haciéndole una herida en la rodilla. ¿Cómo lo atenderías? Hayamos mirado el tipo de raspadura o con qué se raspó, si se cortó o si se alcanzó a infectar. Buscamos un antiséptico, sea cualquiera. Después de eso miramos y conseguimos algo para limpiar la zona suave, para no afectar. Y después de eso conseguimos una curita y la colocamos. Caso número B. Vas con una amiga con la bicicleta hacia el Parque Simón Bolívar. De repente aparece un perro y le muerde en la pierna a tu amiga. ¿Qué haces? Después de que hayamos presenciado el ataque del perro, lo que trae consigo, ya que hay algunas mordeduras cortopunzantes del animal que perforan la carne o arterias, y esto hay que llevar asistencia en las 24 horas. Puede provocar la rabia, que es uno de los propensos enfermedades de algunos animales. Después de esto, estos ataques pueden ser, la mayoría es en niños, en, en, en pies, manos y cabeza. Después de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tranquilizar a la persona, lavarse bien las manos con agua y jabón. Si la herida está sangrando, ponerse guantes látex si los tiene, y lavarse otra vez las manos. Después de esto, de tener el sangrado de la herida, aplicando presión directa con un paño limpio y seco. Lavar la herida durante
durante 5 a 3 minutos con agua y jabón caliente. Aplicar también, si esto, una crema antibacteriano en la herida para proveer mayor efectividad anticontagio. Punto C. Estás jugando en el Polideportivo El Salitre, un partido de tenis el día 6 de agosto a las 5 de la tarde. Tu contrincante te dice que se encuentra algo mareado, de repente se cae al suelo, ¿qué harías? En esta situación es piernas elevadas, de dejar que le entre aire, aplicar con una compresa fría, y administrar agua o líquidos cuando se encuentre mejor. Punto D. Has ido de acampada a Tabio, Cundinamarca. Mientras duermes la siesta bajo un árbol te despiertas notando un fuerte dolor en la mano. Observas cómo se aleja de ti una araña. Te ha picado. ¿Qué haces? En este punto es identificar el insecto y capturarlo si es o es lo más propenso, ya que hay algunos insectos que pueden que tengan cura o no, dependiendo el tipo o la mortalidad de la picadura de este animal. Tranquilizarme, mantener la región afectada o donde me pico en reposo, sea en la mano, donde fue que me picó, en lavar la zona con abundante agua y jabón común, aplicar paños fríos, acudir a un centro médico. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe realizar ningún torniquete ni ligadura, no debe aplicar remedios caseros, no debe realizarse incisiones ni menospreciar el accidente, dependiendo ya es la calidad de la picadura. Punto E. Asa le tuerce el tobillo fuertemente. Manifiesta que le duele mucho. ¿Cómo actúas? Punto tiene que guardar reposo el paciente y también tiene que inmovilizarse, porque si se sigue maltratando el tobillo o el pie puede que se rompa un ligamento. Si esto ocurre ya hay que hacer cirugía. Después de esto llega, pues tiene una serie de situación como frío local. Es frío ambiente, como decirlo. Punto F. Están haciendo senderismo. Pasan cerca de unas colmenas y el gracioso de turno increpa a las abejas que comienzan a perseguirlos y 5 de ellas alcanzan a picar a una de tus compañeras. ¿Qué haces? En este caso, las abejas, sean avispas, si son una nomás o puede que sean dos, ya no afectaría tanto porque no hace una reacción en cadena. Cuando ya son muchas o es una colmena, ya hacen reacción en cadena. ¿Qué quiere decir? Que hacen una enfermedad o hace una reacción alérgica en la persona. Lo que quiere decir que tiene que trasladarse inmediatamente o al hospital más cercano posible. Es un compañero que chocó de frente y se le rompió la nariz. Acá lo que no se debe hacer es tapar los hoyos de la nariz porque así se puede morir, se le puede acumular la sangre y podría ser más grave. Lo que se debe hacer es tapar acá, hacer presión para que no le baje más la sangre. Un domingo fueron unos amigos a Monserrate y se encontraron un señor con una mordedura de una serpiente brillante de colores brillantes. Lo que hacer es llamar a la línea de emergencias y movilizar la parte de donde lo mordió. Si me quemo si un compañero bajó de una moto y se quemó con el tubo de escape que está muy caliente, es una quemadura entre grado 1 y grado 2. Lo que se debe hacer es cubrirla con un paño frío para
para que no se eleve el grado y no se afecte. Punto es en un accidente de tráfico se halla una víctima que a primera vista parece estar inconsciente y en parada cardiorrespiratoria PCR. ¿Cómo valoras el estado respiratorio? El estado respiratorio yo lo valoraría si la persona está respirando o no. Y si hay que hacer RCP, miraría aquí en la nariz si la persona está respirando y aquí en el pecho. ¿Qué signos están alternados en la parada cardíaca y en una situación de inconsciencia? En una situación de inconsciencia los signos que estarían comprometidos son el pulso, que lo puedo tomar aquí en la mano, en donde puede variar su frecuencia, su ritmo y su fuerza. También puede estar afectada la piel, en su color y en su temperatura. Si la persona efectivamente estuviera en PCR, yo actuaría haciendo reanimación RCP y respiración boca a boca. La pauta de actuación no es la misma si hay varios integrantes. ¿Por qué? Porque si hay dos integrantes, yo puedo aquí estar realizando RCP y el otro integrante puede estar dando boca a boca a la víctima que sufrió el accidente. ¿Qué papel cumpliría cada integrante del equipo? Como acabé de decir, si son ya más de dos, pues ayudaría a que ellos se dispersieran, pues porque le pueden estar quitando el aire a la víctima si se arruman. Y yo solo quedaría con dos ayudantes para que uno me ayude a hacer el RCP y el otro la respiración boca a boca. A continuación yo les voy a hablar sobre el caso 5, 7 y 11. Entonces voy a leer el caso 5. Dice: Jaime, de 14 años, jugaba un partido de rugby con sus amigos del barrio, pero por una mala jugada se produce una fractura en el fémur, mientras se le traslada en una feli. Hacia el centro médico sufrió un ataque epiléptico. Justifica de forma razonable cuál es la pauta de actuación más adecuada. En este caso indica los factores que se pueden desencadenar de este tipo de reacción epiléptica. Yo ya realicé un análisis, entonces yo a continuación los voy a leer. Primero voy como con qué se aconseja para hacer un ataque epiléptico de primeros auxilios, que es lo más razonable. Y nunca se puede hacer ninguno de estos casos. Entonces el primero es no tratar de sujetar a la persona o evitar que se mueva, porque si no ella va a tener problemas de le va a afectar otra parte del cuerpo y así se puede estar más grave al tiempo de llegar al médico y cuando la revise. No ponga nada en la boca de la persona porque podría lesionarse los dientes o la mandíbula, o al momento de que tenga ansias de trasbocar, se le puede quedar atorado y puede causar algo muy grave. Se puede ahogar. No intente darle respiración boca a boca, como RCP. Eso no se puede dar porque estamos en un tema de primeros auxilios. Como vamos en la ambulancia, tenemos que dejar hasta llegar al médico. Y no le ofrezca agua ni alimentos a la persona hasta que no esté completamente alerta, porque si no hay personas que se pueden dormir y les puede dar algo grave, algo más grave de lo que tienen. Bueno, ahora pues se va a hablar de algunos factores que pueden desencadenar una crisis de estas. Una de estas es el incumplimiento del tratamiento. La primera causa es el abandono de la medicación o el olvido de las tomas de estas mismas. Esto quiere decir que a veces lo que provoca esto ya muy seguido, digamos en una persona que pase muy seguido, es dejar de tomar los medicamentos, porque el cuerpo ya está adaptado a estos factores y pues al momento de que se deje de tomar, pues él va a causar otra experiencia. La falta de sueño también es uno de estos factores, que es muy importante dormir. Ingesta de bebidas alcohólicas. Eso también es muy malo a veces, en algunos casos. La fiebre, que no se puede dejar subir porque sería muy peligroso. Las drogas ilegales.
algunas de las drogas, el estrés también, porque tanto estrés que uno acumula, el no poder dormir, que bebe alcohol por problemas, eso no va a solucionar nada. Además tienen que tomarse los medicamentos muy puntuales. Los destechos luminosos, ese es otro. Y esos son algunos de los factores. En este caso, eso es lo que no se podría hacer en este caso, porque pues Jaime, que es el de 14 años, como él jugaba un partido y cuando se produjo la fractura del fémur, o sea, se puede mover demasiado poco y si no, se puede fracturar otra cosa. Y pues puede ser muy peligroso a la hora de llevarlo al médico y le causen otras enfermedades que él no podía llevar, pero que durante el camino pues transcurrieron. Caso 6. Víctima de un accidente en carretera, presenta hemorragia arterial en su pierna izquierda y sangrado profuso. Para diferenciar una hemorragia arterial de una venosa, lo podemos hacer ya que la arterial se caracteriza porque la sangre sale a gran cantidad y presión, como también el color rojo es brillante. La venosa, en cambio, sale a baja presión y el color es un rojo opaco. Las maneras para parar una hemorragia se dividen por una parte en la presión directa, que se basa en hacer presión con apósitos estériles sobre la herida hasta que ésta pare. El máximo de apósitos que podemos poner son 5. Si llegado a esto no funcionan, debemos probar otro método que es la presión indirecta. Esta consta de hacer presión en la arteria femoral que se encuentra ubicada en la ingle, lugar donde es muy superficial. Y la manera más fácil de presionarla sería con el talón de nuestra mano comprimiendo la arteria contra el hueso. Si ninguno de estos nos sirve, debemos utilizar el torniquete como última instancia hasta que éste cese la hemorragia por completo y estar vigilando y aflojando por ciertos periodos de tiempo para evitar que éste produzca que los tejidos se mueran por falta de la circulación sanguínea y oxigenación. La atención secuencial que debemos realizar es primero que todo tranquilizar al accidentado y aplicar en orden secuencial los métodos anteriormente mencionados, hasta el punto que alguno pare la hemorragia. Evitar que la víctima permanezca de pie y mantener la extremidad elevada a la altura del corazón. Esto se evita en caso de que pueda haber alguna fractura. Después de esto, pedir ayuda es esencial para que puedan trasladarlo a un centro médico lo más antes posible. La pauta de atención más adecuada es para hemorragia y ahí sí trasladar al paciente a un centro médico para que le presten atención. La diferencia entre una hemorragia externa de una interna es que en la externa causa una ruptura en los vasos sanguíneos y heridas abiertas. En cambio, en la interna no fluye la sangre al exterior y se acumula debajo de la piel. Esta es considerada la más grave y los síntomas que una persona tenga frente a una situación como esta son inflamación, debilidad, mareos, desmayos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, pulso débil y vómito con sangre, especialmente si la hemorragia interna se encuentra en la parte del abdomen. También debemos tener en cuenta al momento de revisar a la víctima es descartar si hay o no hay una posible fractura de fémur. Uno de los síntomas que puede presenciar la persona en este tipo de casos son dolor grave, sensibilidad en la pierna, hinchazón, hematoma, deformidad evidente o visualización del hueso. En caso de que haya una fractura, debido a las circunstancias en las que nos encontramos, lo más factible que podemos utilizar es cartón y algún material con que podamos amarrarle o sujetar este a la pierna. Una de las opciones que podemos utilizar pueden ser retazos de alguna tela, venda elástica o cinta. Lo primero que debemos hacer es poner el cartón debajo de la pierna afectada con el mayor cuidado y evitando que ésta tenga mayor movimiento hasta la parte de la cadera. En ese momento empezamos a utilizar lo que hayamos encontrado para poder asegurar que la pierna esté inmovilizada hasta el momento en que llegue la ayuda. Después de esto, lo único que podemos hacer es esperar hasta el momento en que la víctima pueda ser trasladada a un centro médico. Un dato importante es que si el hueso está salido, nunca debemos tratar de acomodarlo.
Bueno, voy a seguir con el siguiente caso que me corresponde a mí. Dice, una niña de 4 años en su casa y en un descuido de sus padres ha ingerido una cantidad considerable de estapacaños que le ha producido pequeñas lesiones en la mucosa bucal. ¿Qué preguntas es necesario plantear en este caso para recopilar datos relacionados con el accidente? ¿Existe alguna entidad que pueda ayudar a este tipo de urgencias? ¿Cuáles son los pasos para seguir al brindarle los primeros auxilios que hay que aplicar en este caso? ¿Qué medida está totalmente contraindicada? Razona la respuesta. ¿Qué es el antídoto universal? Especifica cuáles son sus componentes. Bueno, entonces, pues, como ya les comenté, yo ya tengo acá la justificación de cada caso. Entonces, primero se plantearía a los padres las siguientes preguntas. Datos de la niña, tipo de tóxico que ha ingerido, cantidad y cómo y cuándo ha ocurrido. Existe un teléfono de atención permanente para casos de urgencias toxicológica, donde informan sobre la pauta de actuación y el antídoto específico para cada caso en concreto. No se debe provocar nunca el vómito para evitar que se produzcan lesiones en el tracto digestivo. Se intentará neutralizar la lejía administrando un ácido diluido para tratarse de una base, como puede ser el zumo puro de limón o de naranja, o bien vinagre diluido en agua. Ante la duda, hay que asegurarse antes del procedimiento a seguir, o bien realizar el traslado del paciente a un centro hospitalario, que sería lo mejor. El antídoto universal, pues en la anterior párrafo respondí todas las preguntas. Y esta es que ¿qué era el antídoto universal? ¿Y por qué está conformado? ¿Cuáles son sus componentes? Entonces, el antídoto universal es un componente que se utiliza para neutralizar determinadas sustancias tóxicas cuando ha sido ingeridas por una persona. Está formada por carbón vegetal activado, magnesia calcinada u óxido de magnesia y polvo de tanino. Esos son los componentes y pues esas son las preguntas que se harían referente a los padres, cuál fue la pauta de actuación, qué medidas se tomó y qué era el antídoto. Más que todo se debe tener mucho cuidado porque en la parte donde dice que no se debe provocar nunca el vómito, pues para evitar que se produzcan pues lesiones en el tracto digestivo, es mucho mejor hacer caso, pero lo importante es que siempre debemos estar informada a la gente porque hay personas que no saben que les puede que un paciente esté inestable, esté mal y les hagan algo que de pronto los ponga aún peor. Esa fue la solución de este caso. Porque hay personas que no saben que les puede que un paciente esté inestable, esté mal y les hagan algo que de pronto los ponga aún peor. Esa fue la solución de este caso. Punto es, José Manuel, mientras estaba haciendo la cama de su cuarto junto a su hermana Elisa, sufre un accidente y cae al suelo, siendo incapaz de moverse porque le duele la columna. Al intentar ayudarle, la mano de Elisa queda atrapada entre la estructura metálica del camarote, sufriendo un pequeño desgarro muscular, por lo que recomienda un vendaje circular. ¿Qué tipo de lesión pudo haber sufrido José Manuel? José Manuel pudo haber sufrido una lesión en la columna vertebral, ya que queda inmovilizado en el suelo sin poder moverse. ¿Cómo se hace un vendaje circular? Aquí yo lo voy a hacer. El vendaje circular es como en forma de esfera, de la siguiente manera. Como ven, va en el mismo punto, pero no va por la misma línea, o sea, por el mismo de la primera. Este es un vendaje circular. ¿A quién atendería primero y por qué? Primero atendería a Luisa porque su brazo está atrapado en entre la varilla y el camarote y puede sufrir más lesiones entre más tiempo se deje ahí. Y después atendería a José Manuel. ¿Cómo los atendería? A Luisa la sacaría de donde está atrapada y atendería la mano.
y a José Luis a José Manuel, perdón, lo inmovilizaría y lo llevaría al centro médico. Y hay un niño que se está ahogando o en el mar. No puede respirar y está de color azul. Lo que debo hacer es sacarlo rápidamente del agua. Si estoy haciendo RCP, no le tengo que meter nada en la boca ni nada porque lo puede afectar. No pediría, si pediría ayuda de inmediato al 123, no, porque primero es sacarlo del agua para que no se ahogue. Mm, sería, si sería útil el desfibrilador. Sí, porque si está a punto de morir o tipo así, sí lo ayudaría porque está muy grave. Último punto, como ya sabemos, el hombre sufrió una caída y un dolor torácico mientras jugaba baloncesto en un partido. ¿Qué patologías puede causar el dolor torácico? Lo puede causar enfermedades como la artritis o la fibromialgia. También pueden producir el dolor torácico. ¿Cuál sería la causa más probable del dolor? Podría sufrir de fibromialgia, que puede ser hereditario o por mala alimentación. Como ya dije, lo puede originar que sea hereditario o por mala alimentación. ¿Tiene una única forma de presentarse esta patología? No, ya que puede presentar fatiga, alteraciones del sueño, memoria y estado de ánimo. ¿Hay factores de riesgo que se puedan prevenir? No, porque ya esta enfermedad ya ataca de una, o sea, todos los síntomas son de una sola vez. ¿Hay algo que se pueda hacer para proteger a la víctima una vez sucedió el incidente? Trasladándola al centro médico y controlándole los signos vitales. ¿Se puede originar alteraciones en los signos vitales? Sí, eh, por porque no se sabe, esta enfermedad puede que por el dolor en el tórax puede que le altere algo en el corazón. Entonces lo más probable es estar mirándole el pulso y la respiración, que no deje de respirar. ¿Cómo las trataría? Llamando al 123 y esperando y tomando sus signos vitales. ¿Qué debemos hacer para socorrer a la víctima? Nada, llamar al 123 y estar pendiente de sus signos vitales. Otras sí generan pérdida de conocimiento. Existen otras manifestaciones que deben ser evaluadas por el especialista. Además de una gran persona puede presentar más de un tipo de crisis. O sea, por eso es bueno llevarlos al médico recién que les pasa eso y tratar de no hacer nada que los afecte otra extremidad del cuerpo. ¿Hay factores de riesgo que les favorezcan y se puedan prevenir? Claro que sí. Algunos de estos son la herencia, los errores congénitos del desarrollo, la anoxia cerebral, el traumatismo craneoencefálico, los tumores cerebrales, enfermedades infecciosas, trastornos metabólicos adquiridos, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, alcohol y tóxicos. Se pueden prevenir haciendo uso de los cinturones de seguridad, que eso es muy importante. Y siempre lo repite, pero la gente no hace caso. Esa es la verdad. En los vehículos y cascos en bicicletas, motos, poniendo a los niños en asientos adecuados para coches, en general tomando las medidas de precaución. Por ejemplo, con esto del tema del COVID, tratar de no sacarlos, porque pueden estar muy expuestos. Así no sé por este tema, sino por gripas que vienen dando muy duras, muy seguidas. También puede ser porque les da muchas cosas, se pueden enfermar, les puede dar alguna bacteria, son muchas cosas de hoy en día que pasan. Y pues al momento de dar esto, pues la gente queda pensativa, por eso es bueno seguir las medidas de precaución. Estas medidas de precaución son muy importantes para evitar los traumatismos, los daños de la cabeza, seguir un tratamiento después del primero o segundo ataque. Por eso es bueno ir al médico por urgencias, que le manden exámenes a uno, a ver qué le dicen.
unos buenos cuidados, incluyendo el tratamiento de la atención, que eso es muy importante, la atención alta, que no siempre las personas que tienen la atención alta tienen que estar tomándose la atención, yendo al médico, tomarse exámenes, infecciones durante el embarazo, eso es muy importante, pueden prevenir daños cerebrales durante el desarrollo del bebé que conduzca a una posterior, pues epilepsia o problemas neurológicos del cerebro. El tratamiento de enfermedades cardiovasculares, la tensión alta, infecciones, otros trastornos, esto ya se sabe. ¿Es algún estudio genético? Esto también puede ser algo genético que puede prevenir muchos casos de epilepsia. ¿Hay algo que se puede hacer para proteger a la víctima una vez sucedido el incidente? Claro que sí. Son varias. Las crisis se presentan con una pérdida de conocimiento, sin caída al suelo ni convulsiones de segunda duración con rápida recuperación. También hay una parte que es importante hablar sobre las crisis parciales, que esas son las que pueden presentarse con sensaciones subjetivas, extrañas o difíciles de describir, las que son visuales, sensación de hormigueo, etc. Estos síntomas sí son los que hay personas cuando están acompañando a este paciente quedan en shock porque no saben qué hacer de ver a esta persona así. Piensan que les puede pasar alguna otra cosa, pero por eso es mejor seguir las indicaciones. Otras oportunidades también se presentan las crisis parciales, que pueden ser sacudidas de una extremidad o de la mitad de la cara sin pérdida de conocimiento, otras sí generan pérdida de conocimiento. Existen otras manifestaciones que deben ser evaluadas por el especialista. Además de una gran persona puede presentar más de un tipo de crisis. O sea, por eso es bueno llevarlos al médico recién que les pasa eso y tratar de no hacer nada que los afecte otra extremidad del cuerpo. ¿Hay factores de riesgo que los favorezcan y se puedan prevenir? Claro que sí. Algunos de estos son la herencia, los errores congénitos del desarrollo, la anoxia cerebral, el traumatismo craneoencefálico, los tumores cerebrales, enfermedades infecciosas, trastornos metabólicos adquiridos, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, alcohol y tóxicos. Se pueden prevenir haciendo uso de los cinturones de seguridad, que eso es muy importante. Y siempre lo repite, pero la gente no hace caso. Esa es la verdad. En los vehículos y cascos en bicicletas, motos, poniendo a los niños en asientos adecuados para coches, en general tomando las medidas de precaución. Por ejemplo, con esto del tema del COVID, tratar de no sacarlos, porque pueden estar muy expuestos. Así no sé por este tema, sino por gripas que vienen dando muy duras, muy seguidas. También puede ser porque les da muchas cosas, se pueden enfermar, les puede dar alguna bacteria, son muchas cosas de hoy en día que pasan. Y pues al momento de dar esto, pues la gente queda pensativa, por eso es bueno seguir las medidas de precaución. Estas medidas de precaución son muy importantes para evitar los traumatismos, los daños de la cabeza, seguir un tratamiento después del primero o segundo ataque. Por eso es bueno ir al médico por urgencias, que le manden exámenes a uno, a ver qué le dicen. Una persona tumbada sobre una superficie blanda, ya sea un colchón, un gimnasio, algo muy suave. No introducir ningún objeto dentro de la boca, como ya les había explicado en el primer problema, porque si no esta persona puede ahogarse y puede causar lesiones en los labios, la lengua, los dientes o sufrir una mordedura en su propia mano. Igual que también se les puede volver el vómito y se pueden ahogar. Entonces por eso es bueno no introducir esos tipos de objetos, ningún tipo de objeto. Y pues el tercer, para proteger a la víctima, como el tercer tip, sería no ofrecerle nada de comer, que eso fue lo que yo ya les comenté como en el primer caso, ni dejar que esta persona se pueda dormir, porque es muy importante. Es frecuente que alguien sugiera que le den agua con azúcar, eso es lo que siempre dicen en los casos, pero eso no es bueno, o sea, va a empeorar al paciente que está grave. Y pues no queremos empeorarlo. Entonces esas son como las medidas de precaución para proteger a la víctima. Se pueden originar alteraciones de la función vital que justifiquen pues avisar al 112.
y cómo se tratan hasta llegar de servicio de emergencias médicas, o sea, en el transcurso. Bueno, entonces yo diría que sí que se pueden crear alteraciones pues de las funciones vitales, pero si desconocemos del tipo como epilepsia, porque hay varios tipos de epilepsia, si no conocemos de estos que está padeciendo, pues debemos mantener la calma primero que todo. No podemos nosotros estar alterados porque si no le vamos a generar como ese sentimiento a esa persona, entonces ella también se va a alterar. Ese es uno de los pasos. Hay que evitar que el afectado se golpee al caer, o sea, muy poco movimiento. Alejarlo de objetos que puedan hacerle daño y colocarle una almohada o algo blando sobre la cabeza, porque no se sabe si se haya golpeado en otro lado, pero puede que tenga una hemorragia interna. A continuación, facilitar la respiración aflojando el cuello de la camisa, la corbata o lo que estén utilizando en esta parte de acá. Y pues quitarle si tiene gafas. Se puede sujetar la cabeza para evitar que se golpee, pero sin forzar para pues no interferir sus movimientos. Se debe esperar pacientemente observando lo que ocurre para poderle explicar al personal sanitario, o sea, cuando ya se llega a la clínica, una vez pasada la crisis, que hay que dejar que descanse acostado de lado por si vomita. Entonces eso es lo importante, que no puede tener ningún objeto pues en la boca introducido, porque si no esta persona no va a poder como vomitar y pues se puede atorar o le puede causar graves lesiones. Es una súbita descarga normal de la actividad eléctrica del cerebro, que de acuerdo al área cerebral donde se genera se pueden expresar de muy distintas maneras, pero básicamente lo hace mediante alteraciones en los movimientos, sensaciones o pensamiento. Esto quiere decir que un ejemplo de estos pues puede ser como la persona alcohólica, o en este caso puede ser como el caso del niño de 12 años, el cual estaba pues realizando ejercicio, y esto no es una enfermedad, sino que puede ser que por primera parte puede que de primeras o ya esto haya sido más de 2 veces. Ese sería uno del ejemplo. La otra es, tiene una única forma de presentarse una crisis epiléptica. Esto quiere decir que tal vez sí. Y pues acá yo voy a agregarle que consulté unos tipos de crisis epilépticas, que esta se basa en el semiológica clínica de la crisis. Una de estas son convulsivas, mioclónicas, atónicas, tónicas, clónicas y tónico-clónicas. No convulsivas, ausencias, petit mal. Las parciales pueden ser simples sin pérdida de conciencia, con signos motores, con signos sensitivos, con síntomas psíquicos, con síntomas autonómicos. Las complejas son alteraciones de conciencia, las parciales simples, las complejas y las parciales simples que evolucionan a parciales complejas y posteriormente generalizadas. Los tipos de epilepsia son epilepsias primaria o idiopática, epilepsias sintomáticas. Esto donde dice que si tiene una única forma de presentarse una crisis epiléptica y que cuál sería la forma. Y acá la respuesta que yo di desde mi punto de vista es que no hay solo una. Existen varias formas, como yo lo comenté anteriormente, que habían varias. Existen varias formas de presentación de la crisis epiléptica, porque generalizando pueden manifestar como pérdida brusca de conocimiento, con caída al suelo, que contraezca los músculos, las extremidades de la cara, las sacudidas rítmicas. En otras oportunidades, especialmente esto se ve en niños y adolescentes, pero pues obviamente le puede dar a una persona ya de edad. Las crisis se presentan con una pérdida de conocimiento, sin caída al suelo ni convulsiones por si vomita. Entonces eso es lo importante, que no puede tener ningún objeto pues en la boca introducido, porque si no esta persona no va a poder como vomitar y pues se puede atorar o le puede causar graves lesiones. Durante la crisis no hay que reanimar a la persona. Aunque aparentemente no respire, por lo general recupera la conciencia en pocos minutos. Entonces pues mantener la calma. Si necesita respiración pues artificial, no hay que ponerle alcohol en la frente.
ya que podemos hacerle quemaduras graves. Los ojos también le podemos hacer grandes quemaduras. Se recomienda no intentar abrirle la boca ni introducir objetos que ya les comenté dentro de ella, porque pueden dificultar la respiración. Y pues en caso de lesiones de pérdida de conocimiento, más de 15 minutos o una segunda crisis antes de recuperar pues el conocimiento o desconocimiento del tipo de epilepsia, porque no siempre vamos a saber qué tipo de epilepsia tenga la víctima o la persona que está padeciendo de esto. Se debe llamar pues ya emergencias al 112, que sería pues lo más importante, porque epilepsia conocida hay crisis de complicaciones, 2 o más crisis seguidas, que eso puede afectar más al paciente. Avisar a la familia también es importantísimo. Crisis dura más de 15 minutos, se tiene que saber eso. También anoté acá por acá que la existencia de un traumatismo craneal, de 2 labios azulados tras la crisis, o sea, uno no se puede asustar porque estos son algunos de los síntomas que causa. Entonces, más que todo, mantener la calma. La epilepsia no conocida o cualquier tipo de crisis que uno no conozca, es necesario llamar inmediatamente al 112 para que se dispongan pues para administrarlo y llevarlo a la clínica con el médico autorizado primero que todo por la familia, o si se lo pide el médico coordinador del 112, pues para poder llevarlo a urgencias, que estas personas ya están especializadas en eso y pues poder ayudarlos en lo que ellos necesiten. Ya más que todo se tiene que tener mucho cuidado con lo de los objetos, de no apretarlo, sostener la cabeza. Es alguna de las cosas importantes porque puede haber una hemorragia interna. Entonces pues ya como se ve en el caso de del niño de 12 años que estaba haciendo una educación física y sin causa aparente pues golpeándose la cabeza contra el suelo, es momento de no hacer tanto movimiento ni introducirle nada.